Amigas y amigos, agradecemos antes que nada al doctor Manuel Otero por la participación y gracias al IICA por estar siempre atento a dar apoyo a nuestra actividad. Ahora ingresamos a nuestro foro virtual con algunos datos en calidad como disparador a nuestro foro virtual Agroexportaciones, un balance anual necesario, una mirada imprescindible al futuro. En el acumulado de enero-noviembre de 2021, las exportaciones uruguayas totalizaron $10.390.000, registrando un aumento de 42% respecto al mismo periodo de 2020. La carne bovina, la celulosa, la madera, subproductos cárnicos, la soja, el arroz y la leche son, entre otros, de menores montos, los productos con mayor incidencia positiva en la variación del periodo. Este foro virtual pretende hablar de las agroexportaciones y déjenme destacar de ese global la incidencia de las exportaciones cárnicas. Según INAC, el sector cárnico completará ingresos totales por exportaciones de aproximadamente $2.900 millones como consecuencia del aumento en los volúmenes y los precios de prácticamente todos los productos de exportación, que significó un incremento de más de 50% en el ingreso de divisas por parte del sector, es decir, que el 25% aproximadamente de las exportaciones se originan en el sector agroexportador. La importante recuperación del mercado chino con un incremento del 58% en dólares lo convierten en un socio comercial que superará los $1.600 millones, seguido de la Unión Europea y el bloque integrado por Estados Unidos, Canadá y México, el ex NAFTA, con más de 330 millones cada uno, con lo que completan un 82% del total. Este incremento, y con el permiso de quien va a participar inmediatamente, vamos a seguir dando algunos pequeños datos, se da en un contexto mundial y regional de recuperación del comercio de bienes tras la pandemia mundial generada por el COVID-19. Asimismo, el aumento del precio de los commodities como consecuencia del aumento de la demanda, la alta liquidez internacional y el debilitamiento del dólar a nivel global han incidido en el máximo histórico alcanzado por las exportaciones uruguayas. En particular, para los principales productos exportados por Uruguay, se observa un aumento importante de los precios en el acumulado del año y hubo un incremento en los precios promedio de la carne bovina, la celulosa, la soja, los productos lácteos, la madera, como decíamos, todos productos procedentes del sector agroexportador. Lo expresado solo como disparador de este foro virtual, como decíamos, que pretende analizar las agroexportaciones, y para ello hemos convocado a quienes pueden dar información y realizar un análisis con solidez y conocimiento. Ya hemos escuchado al director general del IICA, el doctor Manuel Otero, que para poner en marcha este foro ha expresado certeros conceptos sobre la importancia de las agroexportaciones en la región en general y en Uruguay en particular. A continuación, dialogaremos y le damos la bienvenida al doctor Ignacio Bartesagui. Permítanme leer apenas una muy breve reseña profesional del doctor Bartesagui para luego dar paso a nuestro conversatorio. Él es profesor titular de la Universidad Católica del Uruguay, director del Instituto de Negocios Internacionales de la misma Casa de Estudios, director de la Oficina Internacional de la UCU Business School y consultor internacional, y resaltamos de su perfil profesional que tiene un postdoctorado en Integración Económica por la Universidad de Valencia, España, es doctor en Relaciones Internacionales, magíster en Integración y Comercio Internacional, licenciado en Relaciones Internacionales, posgrado en Negocios Internacionales e Integración, posgraduado en Gestión de la Empresa Comercial, diplomado en Comercio Exterior y certificado en Logística. Desempeña sus actividades en el área de la investigación en el campo de los negocios internacionales, los procesos de integración y el comercio internacional. Las líneas de investigación en cada una de las áreas de su especialidad se desarrollan desde una óptica jurídica, económica y comercial. Es para mí casi una osadía entablar este diálogo, pero no obstante, para los comunicadores estos desafíos son más que enriquecedores. Así que bienvenido, Ignacio, gracias por la participación. No, gracias Alonso a vos por la invitación y bueno, participar en este foro virtual de la Agroproyección 2021 es bien importante, así que con todo gusto.
Voy a la primera pregunta. ¿Cuál ha sido la clave del éxito para que Uruguay tenga tan buena performance agroexportadora en medio de la pandemia que nos ha sacudido desde el año pasado y gran parte del presente? Lo que pasa, Alonso, que los alimentos han sido uno de los sectores que se han visto menos afectados en la pandemia. Y eso, si bien es cierto que el impacto a nivel de precios se dio, por supuesto, en el 2020, en el 2021 tenemos una recuperación. El sector alimentos en general, y más allá de las proyecciones iniciales que se esperaban en cuanto a que los países iban a cerrar, también en alimentos, porque recordad que los países se cerraron en todo lo que tiene que ver con productos médicos, instrumentos médicos, y todo lo que tiene que ver con esta crisis que se generó de insumos para las vacunas, ¿no? Se había proyectado de que se podía llevar eso a los alimentos, pero los alimentos no, mantuvieron realmente un buen desempeño y eso favoreció a Uruguay. ¿Por qué? Porque de hecho, el hecho de estar en cuarentena, gran parte del mundo, en un fenómeno inédito que jamás había ocurrido, hizo que se compren más alimentos, no que se compren menos, Alonso. Entonces eso también llevó a que la producción de alimentos y la comercialización de alimentos no fueran los sectores más afectados. Los sectores más afectados tienen que ver con los productos, digamos, de consumo o productos durables, como bueno, lo que es vestimenta, lo que es auto, lo que es máquinas, lo que tiene que ver con ese tipo de bienes, sí se vieron afectados. Pero los alimentos no fueron el sector que podemos decir que fue más golpeado en la pandemia. Entonces, esa es parte de la explicación. Y también hay fenómenos de más largo plazo que tienen que ver con un crecimiento o un reconocimiento de algunas potencias cada vez mayor de la importancia de la seguridad alimentaria. Esto es un concepto clave, bueno, el ICA, recién nombrabas al ICA, lo está manejando como la FAO, la importancia que le dan los países a tener capacidad para poder proveer alimentos a su población. Entonces hay factores que hicieron que este sector no fuera de los más afectados y eso por supuesto que benefició a Uruguay, ¿no? Y Uruguay estuvo también a la altura de esa demanda, ¿no? Sobre todo el sector productivo. Sí, claro, y además no solo eso, el hecho de tener una buena gestión en la pandemia, Alonso, lo que te hace es eh, adelantarte en este importante mundo que comienza, que es el sanitario de los alimentos. Nosotros ya tenemos muchísima experiencia a nivel de lo que es nuestros productos agroindustriales, en los temas, bueno, la trazabilidad, por ejemplo, lo que todos conocen en este foro tan especializado. Pero este vínculo que se da entre lo médico y los alimentos, la salud y los alimentos, que ya se viene discutiendo en todo lo que refiere a la obesidad, a la salubridad de los alimentos, eso que se está discutiendo, que es una agenda que me parece que igual nosotros no venimos tan rápido como deberíamos, ¿no? En adelantarnos en que hay que tener en cuenta que ya uno no come solo por alimentarse, uno se alimenta porque pretende que el alimento le haga bien a la salud. Y eso tiene un componente de valor agregado enorme que debemos atender. Entonces, yo creo que Uruguay sí, el hecho de haber manejado también la pandemia, también tiene eso un efecto directo en seguir mejorando nuestra imagen sanitaria a nivel mundial. No es nada menor, porque desde el momento en que ahora algunos países, como por ejemplo China, han llegado a clausurar frigoríficos por el COVID, porque esos frigoríficos tienen COVID, o imagínate todo el cuestionamiento que se dio en algún momento en si el COVID se podía transmitir o no a través de los envases. Bueno, eso lleva a que si un país como Uruguay demuestra, además de poder seguir adelante con sus niveles de producción, demuestra la capacidad de manejar sanitariamente crisis de esta naturaleza a nivel mundial y se destaca en ese sentido, también picás en punta en ese vínculo que hay entre la salud y los alimentos que es cada vez mayor. En esto debemos concluir que el manejo de la pandemia y las cadenas productivas generaron una sinergia y una sintonía que fue favorable definitivamente, ¿no? Sí, definitivamente, porque es un sector bueno, que acompañó
por supuesto que igualmente se vieron golpeados algunos sectores, no vamos a decir que no se sufrió nada, pero en relación a otros, como por ejemplo el comercio, imagínate Alonso, el turismo, todo lo que tiene que ver con la industria manufacturera, por supuesto que este sector agroindustrial siguió funcionando más allá de las dificultades logísticas crecientes que se dieron tanto en 2020, pero que ahora en 2021 estamos en un problema mayor, diría, que va a llevar, de acuerdo a la propia Organización Mundial del Comercio, va a llevar, no sé, de repente un semestre más para poder estabilizarse y eso nos puede perjudicar este buen desempeño que estamos viendo en algunos productos porque directamente ya hay falta de contenedores y tenemos problemas con las líneas marítimas y tenemos dificultades también a nivel de algunos insumos, que eso se puede ver su pico máximo en este mes y en el mes de enero y febrero. Podemos tener incluso ciertas dificultades para adquirir algunos insumos. Entonces, en ese escenario, yo creo que el sector agroindustrial uruguayo demostró una vez más la importancia que tiene para el desarrollo económico del país, la importancia que tiene que este sector esté en funcionamiento, porque derrama mucho, Alonso. Yo creo que hay que seguir trabajando en explicar qué implica el derrame de este sector, incluso en las importaciones, porque tú estabas comentando ahora la excelente performance de las exportaciones, que vamos a estar en el entorno del 30% este año, un poco menos de repente. Pero claro, las importaciones también están creciendo muchísimo, y esto tiene que ver con el agro, porque se compran tractores, porque se compran insumos, por ejemplo, agroquímicos, se compran también camiones. Entonces, este es un sector que además a nivel de la industria es bien relevante por lo que son los lácteos, por lo que es por supuesto la carne, pero también a nivel de derrame de la economía. Entonces que se mantenga en funcionamiento y que no se haya parado en la pandemia y que Uruguay, porque esto también tiene que ver con definiciones de gobierno, ¿no? Que Uruguay haya decidido que la economía siga en funcionamiento, porque otros países no siguieron ese camino, ¿no? Basta cruzar el charco para darse cuenta cómo el parate tan drástico que hizo Argentina durante meses de su economía afectó las tasas de crecimiento muy fuertemente, ¿no? Entonces, ahí Uruguay tomó también decisiones para que la economía siga. Y se dio cuenta que tenía que seguir porque estaba observando que los alimentos a nivel internacional iban a ser uno de los sectores que nos iban a impulsar para que la caída sea menor y para que la recuperación después sea mayor, ¿no? He estado hablando con otros participantes de este foro en la previa y algunos me comentaban que una de las principales afectaciones que está teniendo el desempeño de las exportaciones también, que podrían ser mejor si no tuvieran los altos costos que tienen y cómo vienen incidiendo sobre todo el transporte, por ejemplo. La falta de contenedores, la falta de barcos, eso ha sido determinante para el aumento de los fletes, por ejemplo, lo cual incide en todas las cadenas hacia atrás, ¿no? Es determinante, ¿no? Pero estamos hablando de que algunos costos logísticos se triplicaron, ¿no? Entonces, eso es una situación muy compleja que, por supuesto, está de cierta forma siendo, bueno, hay un colchón por los precios internacionales, Alonso. Estamos en precios históricos en la carne, por ejemplo, pero también estamos en precios muy buenos en otros productos agrícolas. Sí, la leche, bueno, los granos, la leche, los productos procedentes de la forestación. Nadie se puede quejar, por suerte, en ese sentido, porque también, bueno, hay que ver ahí todas las implicancias climáticas que se están dando a nivel internacional. Por supuesto, la asociación del precio del petróleo, ¿no? En SUA, eso hace que también tenga implicancias en los precios internacionales de estos productos. Pero bueno, por esos precios todavía este asunto no se está viendo tan bueno, está impactando, pero quizás no tanto. Pero imagínate con precios internacionales más bajos lo que sería enfrentar esta situación de problemas logísticos bien relevantes. Que a ver, ¿son estructurales? No, yo creo que son pasajeros, tienen que ver con que todavía hablamos de una pospandemia y de repente estamos un poco acelerados. Quizás no estamos en la pospandemia todavía, Alonso, no. Estamos en una Europa y en un Estados Unidos que están de vuelta, en un China que no termina de recuperarse. Entonces es normal que si tú vas y venís no puedas tener en pleno funcionamiento los puertos, no puedas tener las capacidades al 100% porque vas y venís, cerrás, bloqueás. Entonces la producción, los ciclos de producción de containers, digamos, y la disponibilidad de acero, no es algo inmediato. Esto no es que
no es que de un viernes a un lunes yo puedo cambiar una serie de producción tan relevante como son los contenedores, por ejemplo, o puedo cambiar la operativa de los puertos chinos, que por supuesto marcan y pautan todo lo que es la logística a nivel mundial. Y cómo puedo manejar, obviamente, la caída del tráfico de comercio que se da entre Estados Unidos y China, y eso cómo afecta al resto del mundo en la distribución logística. Bueno, todos estos fenómenos nos pasan por arriba, Alonso, no tenemos nada que hacer, ahí tenemos que esperar, sentarnos a esperar que esto se resuelva a los ritmos de las potencias, esperar y desear sí con mucho ahínco que, bueno, que la pandemia quede de lado, que realmente que esta nueva variante no vuelva a afectarnos, porque ese es el gran drama que tenemos por delante, esa es la gran incertidumbre, ¿no? Una pandemia que, bueno, por suerte ahora las vacunas están supuestamente cubriendo esta nueva variante, eso es extremadamente fundamental, y de a poco ir intentando llegar a una normalidad y a vivir con esto, porque por supuesto que la COVID-19 vino para quedarse por varios años más, ¿no? Vamos a tener que acostumbrarnos a la incertidumbre. Yo creo que A los la nueva negocios, normalidad. a la nueva normalidad, y esa nueva normalidad va a estar cargada de incertidumbre, ¿no? Va a estar cargada de riesgos, y ahí hay que ser muy flexible y saber que las condiciones de juego van a cambiar rápidamente porque los escenarios cambian, ¿no? Ya no solo por lo que es la pandemia, pero ojo que mañana vamos a tener ataques cibernéticos de dimensión, Alonso, ¿eh? Y eso va a afectar a la logística, va a afectar a los puertos, va a afectar todos los controles que implican la logística, y después de eso van a tener también, Y las muy comunicaciones que probablemente, también nos tienen muy preocupados a los comunicadores. todas las comunicaciones, todos los datos, todo lo que es el control de datos, eso es lo que se viene también, son las futuras pandemias. Digo. Entonces ya no solo tenemos pandemias que generan crisis sanitarias de magnitud global, como lo que acabamos de ver, pero sino también tenemos ciberataques que van a afectar, por supuesto, el comercio internacional y van a afectar los tránsitos internacionales. Y también vamos a poder tener seguramente conflictos geoestratégicos o geopolíticos de dimensión. Por supuesto que estamos al borde de una invasión de Rusia a Ucrania, Alonso, y eso va a generar dificultades en los precios internacionales de algunos productos, es inevitable. Estamos cerca de cometer un error estratégico en algunas zonas de Asia-Pacífico, ¿no? Y de Indo-Pacífico. Ahí tenemos una dificultad muy fuerte entre China y Estados Unidos que tampoco sabemos cómo va a terminar. Entonces hay una gran cantidad de factores que lo que visualizan es, sí, nos estamos recuperando. Las proyecciones para el 2022 no son malas, especialmente para Uruguay diría que no son malas, pero claro, hay que agregar ese ingrediente de inestabilidad, que cualquier cosa puede pasar, que pegue un golpazo y cambie las tendencias que hasta ahora nos dan cierta tranquilidad. Y obviamente esos problemas geopolíticos nos afectan, nos salpican de alguna manera, por ejemplo, en nuestras negociaciones con ciertos países. Nosotros estamos buscando hoy día a través del gobierno y a través de negociaciones la baja de aranceles que tanto impactan también en los altos costos, ¿verdad? Y esta situación que tú planteas en cuanto a los enfrentamientos de las grandes potencias, ¿puede afectar también ese avance en las negociaciones? En Bueno, esa sí, búsqueda. sí, lo que pasa es que si uno lo presenta así, ¿no? Esta guerra comercial que no es comercial, que es tecnológica, que es geopolítica, que es geoestratégica entre China y Estados Unidos, es lo más importante que está pasando a nivel global hoy. Y eso afecta a los pasos que dan los países pequeños como nosotros en, por ejemplo, cerrar un TLC con China. Sí afecta, porque las presiones que tenemos de parte de Estados Unidos son muy fuertes. No porque Uruguay sea un actor clave para Estados Unidos, Alonso, no, o sea, Uruguay es Uruguay, ¿no? Somos un país muy chico. Pero estos pasos que damos en el marco de una crisis sistémica de esta naturaleza, donde las dos principales potencias a nivel mundial están enfrentadas como nunca, están enfrentadas a un nivel que no ocurría realmente hace décadas y décadas, porque yo creo que la apuesta de Biden incluso es superior a la de Trump. Estábamos preocupados a veces por lo que pensaba Trump de China, y ahora estamos preocupados por lo que Biden piensa de China, ¿no? Y por los pasos que está dando y por algunas declaraciones tan fuertes que ha dado, y por todo un accionar de política exterior estadounidense que tiene que ver con ¿sos amigo mío o no sos amigo mío? Y eso, por supuesto, que Uruguay le genera dificultades. Pero yo diría dificultades. No creo que
el gobierno uruguayo desestime el TLC con China si China inicia las negociaciones el año que viene. No, va a seguir adelante, va a negociar con Estados Unidos y va a jugar a varias puntas, como se debe jugar. Entonces, No nos, un país chico tiene que jugar a varias puntas. Vos no podés casarte con China, porque con China podés hablar de muchas cosas, pero de otras cosas no podés hablar. Y con Estados Unidos podés hablar. Por eso yo creo que la señal más clara es la participación del presidente de la calle Pou en este foro de la democracia de estas semanas en Estados Unidos. Bueno, entonces con Estados Unidos yo puedo discutir sobre algunos temas. Con la Unión Europea deseo que este acuerdo de Mercosur y Europea una vez por todas entre en vigor. Tengo eso y también tengo mucha cooperación, también tengo muchas inversiones, tengo una afinidad cultural que nadie cuestiona. Pero con China, ¿qué tengo? Esto que vos decías, la necesidad de bajar aranceles, pero no solo. La necesidad de entablar reglas de juego. Porque, Alonso, el comercio mundial de hoy, nosotros hablamos de aranceles, ¿sabes por qué? Porque estamos 25, 30 años atrasados de una película que ya arrancó hace mucho tiempo y que nosotros todavía no estamos viendo. Por eso seguimos hablando de aranceles. Pero en realidad tendríamos que estar hablando de normas. Tenemos que estar hablando de todo lo que se viene, de decir, bueno, tú para exportar o para comercializar mi producto en mi país o en mi provincia, tenés que cumplir con esto, con esto, con esto, con esto. Y eso se establece en un acuerdo. Lamentablemente, como nosotros todavía pagamos aranceles de 25, 30%, 14 o 10% para entrar a China en diferentes productos, cuanto más elaborado el bien alimenticio, más alto el arancel. Estamos discutiendo de esto. ¿Por qué? Porque el mundo, como Australia, Nueva Zelanda, Chile, Perú, muchos otros países del planeta, avanzaron y cerraron un acuerdo con China. Entonces vos quedaste en desventaja. Entonces, a la vez de que es un país caro, porque Uruguay para producir es un país caro, tenés estas dificultades arancelarias que afectan a la competitividad. Entonces eso hay que resolverlo, estoy de acuerdo. Pero un TLC es mucho más que eso. Son normas para hacer que los negocios se establezcan con mayor facilidad, ¿no? es probable que yo esté equivocado, Ignacio, pero los conflictos en la historia siempre han sido una oportunidad para el Uruguay. La colocación de mayor cantidad de alimentos, es decir, si nosotros observamos y negociamos en el marco de estos conflictos con inteligencia y con visión, probablemente también los podamos convertir en una oportunidad, ¿no? No me cabe la menor duda. Yo estoy convencido. A ver, a mí no me gusta lo que está ocurriendo a nivel regional, Alonso, ni lo que ocurre a nivel mundial. Porque uno siempre quiere que a nuestros vecinos les vaya bien, Por supuesto. que tengan estabilidad, que crezcan, que institucionalmente den buenas señales. El mundo me gustaría que esté menos tensionado, ¿no? Yo me dedico a esto, entonces, claro, sigo con mucha pasión las dinámicas internacionales, pero da miedo también, ¿no? Pero en ese mundo tan convulsionado y en una región que se ha venido, porque ya no quedan modelos en América Latina de calle. Fíjate que el último que quedaba era Chile, y mirá el deterioro que ha tenido Chile en los últimos años. Sin duda. Entonces, en ese escenario, Uruguay tiene un rol, pero muy preponderante para jugar, ¿no? Es un país estable, es un país con buena calidad de vida, es un país con niveles, bueno, de estándares medioambientales realmente muy elevados, es un país donde se pueden hacer pruebas, ¿no? Esa expresión que se usa por algunos que tienen que ver con que somos como un gran tubo de ensayo, ¿no, Alonso? Porque acá se pueden probar a pequeña escala mucha gran cantidad de negocios que no podés probar en Brasil. En Brasil tenés que invertir para ver si esto funciona 600 millones de dólares y acá de repente tenés que invertir 6, ¿no? Entonces, esa oportunidad me parece que es la que está leyendo muy bien este gobierno y en particular el presidente de la calle Pou porque es joven, ¿no? Es joven y ve esto, es de una generación distinta, con arraigos institucionales y es menos clásico, es un presidente que ve la velocidad con la cual se está moviendo el mundo y por eso está puro por salir, ¿no? Por eso estos viajes que va a realizar a Medio Oriente y por eso esa necesidad de salir a mostrar Uruguay al mundo. ¿Por qué? Porque queremos captar inversiones, lo necesitamos. Necesitamos que vengan residentes, necesitamos que el exterior invierta en Uruguay. ¿Y qué les damos? Seguridad jurídica, una institucionalidad adecuada, le damos un lindo país para vivir. Tenemos, obviamente, Alonso, todavía muchísimos pendientes. No nos olvidemos que el ritmo de crecimiento que pretendemos sostener, que debería ser superior al 3% para poder mantener un desarrollo razonable, para eso necesitamos reformas que están pendientes. Exacto. O sea, entonces hay un gran sector que es el sector agroindustrial que
que se ve arrastrado, que ha incorporado tecnología. Pero hay otro gran sector, que es el sector digital, por ejemplo, que es el sector de los servicios, que es el sector, pero de los servicios me refiero a los subsectores de servicios muy avanzados y muy desarrollados, o todo lo que tiene que ver con el nuevo mundo de la ingeniería o biotecnología, algunos saltos que Uruguay podría dar. No se pueden dar si no reformas la educación, por ejemplo. Entonces, allí hay unas reformas estructurales que todavía están pendientes. Y también Uruguay tiene que discutir los costos de producción, que también afectan al agro, pero afectan mucho más a las manufacturas clásicas, por ejemplo. Entonces, el costo de la energía, Alonso, eso es algo que es, tenemos que una vez por todas discutirlo, ¿no? Los problemas de infraestructura que aún sostenemos. Esto que vos decías de la apertura, todavía estamos discutiendo si Mercosur sí, si Mercosur no. Recién ahora, con este impulso que ha dado este gobierno, estamos más cerca de decir, bueno, damos ese paso, que ojalá China lo permita, damos ese paso a un TLC con China. Y no es solo China, es el TLC con China como un primer paso de muchas otras cosas que van a venir después, ¿no? Entonces yo creo que ese es el gran desafío que tenemos por delante para aprovechar eso que vos decías. Un contexto muy malo a nivel internacional, pero que para Uruguay, no me cabe la menor duda, es una gran oportunidad. Yo te había pedido 20 minutos, pero te voy a tomar 2 minutitos más, No te porque no preocupes. puedo soslayar las situaciones recientes en cuanto al conflicto que paralizaron el puerto de Montevideo, Sí. el conflicto que paralizó los frigoríficos, la paralización de la refinería, por ejemplo. Esto no solo es un problema interno productivo, sino también un deterioro en la imagen del Uruguay hacia el exterior, ¿no? Sí, no es nuevo el problema de los sindicatos que empiezan realmente a dar señales que esto, bueno, te cuento que hay algunos estudios incluso de inversores japoneses que han dicho que, claro, que el problema en Uruguay tiene que ver con estas trabas de los sindicatos, ¿no? Entonces, esta lectura que tú haces, la hacen también los inversores, ¿no? Y es preocupante. Yo creo que el nivel de politización, porque esto de los sindicatos, medidas todos tienen derechos a tomar, ¿no? Es parte de las reglas de juego. Sí, Pero me claro. parece que el nivel de politización que se está viviendo y el nivel de medidas que se están tomando, más allá de lo razonable, con efectos en la imagen del país, cuando el país tiene muy buena imagen, está asociado a asuntos de política interna y estamos perdiendo de vista la relevancia que eso tiene en la imagen internacional del país, ¿no? Y en un momento en que el gobierno está saliendo a captar negocios. Entonces, venía a instalarte acá, pero después ojo que te pueden bloquear la planta Sí, sí. con efectos, y eso, o el puerto, nada más y nada menos que un paro en el puerto, ¿no? O Ha lo que ha pasado en pasado algún recientemente, momento en la obra de la nueva lo que ha papelera pasado en también, ¿no? UPM, que ha pasado en UPM tremendo, ¿no? Lo que ha pasado recientemente en la planta de ANCAP, inédito. Inédito, No totalmente. ocurría eso desde la dictadura, ¿no? Entonces, me parece que el país en ese sentido está llevando toda una especie de elección de medio término que tiene que ver con la discusión de la LUC, que no tiene que ver con ponernos a ver los artículos de la LUC. Yo lo que miro es cómo un país que tiene que apostar a los consensos, cómo un país que tiene que salir rápido a enfrentar esto que hablábamos, si es la pospandemia o no, la nueva normalidad, porque estuvo 2 años con dificultades. Ahora politizás el país. Ahora centrás todo en una discusión de una elección de medio término, porque lo quieren presentar así, y esto no es estar a favor o en contra de la LUC, esto es qué mal momento, porque el país necesita el presidente necesita el apoyo de grandes sectores nacionales para tomar medidas trascendentales para la reforma. Y deberíamos tener la altura, Alonso, de decir, no importa si es blanco, colorado, frente amplista, el que le tocó seguir ese, ¿no? Porque le tocó a la calle Pou estar acá. Entonces, esto más o menos como lo del TLC con China. El TLC con China es algo que viene de mucho tiempo atrás. O sea, cómo ahora un partido va a decir yo no quiero el TLC con China? Si el TLC con China inició con el gobierno de Sanguinetti cuando se establecieron relaciones diplomáticas. Siguió adelante con muchísimas acciones que se hicieron también. Por supuesto que Valle también tenía una visión con China, pero que después Vázquez impulsó esa posibilidad, viajaron, y ahora le toca a la calle Pou. Si le toca a la calle Pou, le toca a la calle Pou, Alonso. Exacto. Entonces, son decisiones muy importantes que Políticas de Estado. politizarlas,
Claro, politizarlas me parece que nos llevan a una discusión muy mediocre, muy pequeña, que estamos más en la oportunidad, en la oportunidad de las próximas elecciones y nos olvidamos que el país todavía debería discutir seriamente estos pendientes que mencionábamos. Y para eso yo no veo un buen 2022, sinceramente, porque lo que noto es los sindicatos muy agresivos en contra de estas discusiones que se están dando que son claves para el país. Ignacio, ya te tomé más minutos de los que te había prometido que te iba a tomar y sé que tenés otras actividades a posteriori de esta grabación en definitiva. Eh, También tiene un capítulo esto de perspectivas y como no tenemos tiempo yo te voy a pedir dentro de esas perspectivas una frase que reúna todo lo que a ti te parezca sobre las perspectivas que tienen las agroexportaciones de cara al 2022. Oportunidades y muchos desafíos. Yo te diría que me parece que de cara a 2022 es un buen año porque los precios internacionales van a tender a estabilizarse un poco, pero se van a mantener en niveles históricamente altos. Hay cierta... Alonso, pensando en que todo lo otro que dijimos de incertidumbre se mantiene estable, ¿no? Claro, Siempre hay que tomar ese claro. recaudo, pero no imagino un 2022 complicado para el sector. Ahora, ojalá que este sector en el 2022 acelere la discusión de la agenda de los nuevos temas del agrobusiness. Acelere el tema de las dependencias logísticas, acelere el tema de ese vínculo que hablábamos, salud-alimentos, acelere todos los cambios normativos que se van a dar, que de un viernes a un lunes te pueden dejar afuera de un mercado por exigirte una huella de carbono, por exigirte una huella hídrica, por exigirte... Tenemos un mundo por delante a nivel de normas en los alimentos que me preocupa mucho, que yo sé que la FAO, ICA, porque he estado trabajando con ellos también en este asunto, lo están impulsando, pero a los gobiernos los veo un poquito más apagados con esto. Y sé que algunas empresas también están muy adelantadas, algunos empresarios, pero creo que hay que poner en la agenda nacional la discusión de cómo van a ser los alimentos del futuro, incluso vinculados a los temas tecnológicos, qué impacto puede tener todo lo que es, lo que ahora se empieza a hablar de los sintéticos, de los alimentos, ¿no? Cómo puede afectar eso y cómo nos vamos a defender nosotros en la discusión medioambiental de la producción de alimentos, por ejemplo, de carne. Entonces, son muchos los desafíos. Entonces, yo diría, oportunidades van a seguir estando, porque la demanda internacional, por ejemplo, de China se va a mantener, pero también muchos desafíos en discusiones que todavía veo que están un poquito flojas. Por suerte, el sector de la investigación nacional a través de línea está muy preocupado, sí, por esos temas. Hay varias líneas de investigación tendientes a generar validaciones y experiencias relacionadas con lo medioambiental, sobre todo con la salud en los alimentos, lo cual puede poner algo de optimismo sobre ese tema tan importante al que tú hacías referencia. Bien, podríamos seguir hablando muchas horas. Yo quiero que esta conversación sea la primera de muchas en el futuro, porque sabemos de tu experiencia, de tu capacidad y de tu análisis. Así que muchas gracias por haber participado y desde ya te comprometo a que durante el 2022 tengamos varios encuentros como este, ya que la idea es que ese conocimiento y ese análisis llegue al público objetivo nuestro fundamental, que es el productor agropecuario y también parte de la población que forma parte de una sociedad, de un país esencialmente agroexportador. Totalmente, Alonso. Muchas gracias a vos por la invitación. Sabés que lo hago con mucho gusto y bueno, y suerte con este tipo de foros que son tan relevantes. Y a esta altura del año, felices fiestas y que tengas un 2022 tan exitoso y tan proficuo como el que se está terminando. Muchas gracias, igualmente para vos y para toda la audiencia.